Dios los bendiga, hermanos. Realmente es un placer una vez más poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Reciban un saludo de Iglesia El Buen Pastor en Albion, Melbourne. Damos gracias a Dios por la oportunidad maravillosa de poder llegar a través de este medio hasta ustedes para estudiar una vez más la palabra del Señor. Solamente quiero pedirle que comparta con otras personas este estudio, y si fue de bendición para su vida, dele like y compártalo realmente con alguien. Muchas veces uno no sabe cómo Dios puede obrar en las vidas de la gente. Esta oportunidad vamos a continuar estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y estamos ya en el capítulo número 4. Vamos a leer verso número 1 en adelante, que dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propio vaso en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia o malos deseos, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y se los hemos testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Padre bueno, te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Venimos delante de tu presencia, dándote gracias por todo tu amor y tu bondad. Te pedimos que en esta oportunidad tú nos guíes en el estudio de tu palabra, que hables a nuestras vidas, que hables a cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret te alabamos y te damos gracias. Amén. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes, tal como lo establece este pasaje que hemos leído: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a estudiar algo con respecto a lo que es la doctrina de la santificación. Una doctrina que algunas veces ha sido quizás mal entendida, y al ser mal entendida ha sido mal enseñada también. Sin embargo, que sea el Espíritu de Dios y el apego a la palabra del Señor lo que nos dirija en esta oportunidad. En los versículos 1 al 8, el apóstol Pablo analiza definitivamente el gran tema de la santidad personal, o de lo que se llama santificación. La palabra santificación o santidad es una palabra que en griego es agiasmos, que significa simplemente estar apartado. Eso es realmente lo que significa, estar apartado o ser llamado aparte. El llamado a la santidad se vuelve definitivamente específico en el verso número 3, donde el apóstol Pablo declara y dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. O sea que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si nosotros realmente queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, es nuestra santificación. Pero, ¿qué es santificación? ¿Qué es santidad? Algunos están inclinados a pensar que santificación significa perfección moral, de ser perfecto moralmente, no pecar definitivamente, nada en absoluto. Eso realmente no es lo que Pablo ni la palabra del Señor prácticamente expresa. Pablo ya había expresado en la epístola, en su carta a los tesalonicenses, que los creyentes de Tesalónica ya estaban santificados. Aún inclusive a los hermanos de Corintios les llama también santificados, llamados a ser santos. O sea que ya habían sido apartados para Dios. Ese es el punto. La santidad no significa necesariamente la perfección moral, ser perfecto moralmente, no pecar. Por ejemplo,
Consideremos la expresión del apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, verso 21. El apóstol Pedro dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro definitivamente se refería a los hombres que escribieron las escrituras del Antiguo Testamento y también a los profetas que hablaron la palabra del Señor. Pero una pregunta en esta oportunidad sería: ¿eran esos hombres santos? Por supuesto que sí, eran santos. La Escritura definitivamente lo dice, que eran santos. Ahora la siguiente pregunta es: ¿eran estos hombres perfectos? Desde luego que no. ¿Moisés y David fueron perfectos? No. Sin embargo, Moisés escribió la ley y David escribió algunos de los salmos, los más hermosos, la mayoría de los salmos. Pero ellos no eran perfectos. Como hombres, no eran perfectos. Pero sin embargo, la Biblia dice que eran santos. Dios había apartado a estos profetas para su propio uso, guiándolos a escribir las Sagradas Escrituras. La palabra de Dios, tal como salía de ellos, fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Pero ellos definitivamente seguían siendo imperfectos y tenían ellos que esforzarse por ser santos, tal como lo hacemos nosotros en el día de hoy. O sea, perseguir una santificación. ¿Qué significa entonces ser santificado? El significado básico de santificación es la acción por medio de la cual algo es separado o consagrado para Dios. Voy a repetir este concepto porque realmente es muy, pero muy importante. El significado básico de santificación es la acción por medio de la cual algo es separado o consagrado a Dios. En este sentido pueden ser santificados no solamente los hombres, sino también los utensilios, los lugares, los días, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento la santificación abarca a las cosas y abarca también a las personas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento prácticamente está casi limitada, única y exclusivamente a lo que sería a las personas definitivamente. Aunque también puede considerarse que muchos, por ejemplo, de los instrumentos que se tocan en las iglesias han sido apartados definitivamente para Dios, han sido consagrados definitivamente para Dios y tienen un uso específico que es definitivamente para Dios. Los creyentes, al ser santificados, definitivamente son separados para Dios, implicándose con ello las transformaciones espirituales que definitivamente corresponden a su nueva relación con el Señor. En la santificación pueden definirse básicamente tres aspectos, y es donde vamos a entrar básicamente a lo que es la posición doctrinal. Prácticamente existen tres aspectos en cuanto a la santificación. Lo primero, lo que se conoce como una santificación posicional. La segunda, que se conoce como una santificación progresiva, y la última, que se llama una santificación perfecta. La santificación posicional es aquella santidad que el creyente hereda en virtud de su nueva posición en Cristo. O sea, la santificación posicional es aquella que el creyente hereda en virtud de su nueva posición en Cristo. Toda persona que se ha apropiado de los beneficios del sacrificio de Cristo es santa a los ojos de Dios. Todos aquellos que le hemos rendido nuestra vida a Cristo, que le hemos recibido como nuestro Salvador personal, que hemos decidido seguirle, que lo hemos recibido, sí, como nuestro Salvador personal, prácticamente tenemos ya una santificación posicional. Y esta santificación se da en base a su nueva posición de hijo de Dios. Y no tiene definitivamente ninguna relación con acciones morales. La Biblia dice que ya fuimos santificados. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo número 1, en el verso número 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El apóstol Pablo aquí dice definitivamente a los corintios, dice a los santificados en Cristo, dice, o a los que han sido apartados en Cristo, llamados, dice, a ser santos. Eso es realmente interesante, con todos los que en cualquier lugar, dice, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La base para que el creyente sea así declarado santo es definitivamente, única y exclusivamente, el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hebreos capítulo 13, en el verso número 12, dice la palabra del Señor, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La santificación posicional es también llamada una posición instantánea, porque no depende definitivamente de las obras del creyente, sino del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Y definitivamente es aplicada de manera inmediata al creyente en el momento que este cree, en el momento que abre su corazón a Cristo, en el momento que lo recibe como su Salvador personal. Definitivamente esa persona llega a ser apartada para Dios, llega a ser santificada para Dios. Eso realmente es lindo, hermanos. Hechos capítulo 26, en el verso número 18, también nos dice la palabra, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Veamos entonces lo que es la santificación progresiva. Ya vimos lo que es la santificación posicional. Veamos ahora lo que realmente es la posición progresiva. Si la santificación posicional es un estado que se alcanza por un decreto de Dios, y eso es realmente muy interesante, la santificación progresiva viene a ser la aplicación diaria y práctica de la verdad de ser apartados para Dios. O sea que la santificación progresiva viene a ser la aplicación diaria y práctica de la verdad de ser apartados para Dios. La vida cristiana comienza por la santificación posicional. Esta santificación es conferida por medio de una acción divina, como dijimos hace un momento, a través de un decreto divino. Pero seguidamente debemos buscar una santificación práctica en nuestras vidas, que sea consecuente con esta posición a la que nosotros hemos sido llamados. La primera es para nosotros una cuestión únicamente de fe. Lo creemos. Hemos sido llamados por Dios a ser santos, que hemos sido apartados para Dios. Antes no éramos pueblo de Dios, hoy somos pueblo de Dios. Antes no éramos hijos de Dios, hoy somos hijos de Dios. Hemos sido apartados definitivamente para Dios. Así es que la primera para nosotros es una cuestión definitivamente de fe. Lo creemos por fe. Sin embargo, la segunda, o sea, la posición progresiva, la santidad progresiva, está relacionada con nuestro comportamiento diario. El creyente está obligado por la palabra de Dios a buscar la santificación en su vida diaria. Existen muchas situaciones de carácter y de hábitos que deben ser cambiados en nuestra vida. Y Dios quiere llevarnos definitivamente a que nosotros nos eliminemos día tras día de todas esas cosas que realmente no son agradables delante de los ojos del Señor. Ya sean estas flaquezas de carácter, ya sean hábitos, ya sea lo que sea que no esté conforme a la voluntad de Dios.
Son cuestiones que definitivamente el creyente tiene que ir quitándose día a día, tiene que ir santificándose, tiene que ir apartándose, y eso puede definitivamente puede ser a través de su conducta diaria, con sus palabras, con sus acciones, con todo definitivamente lo que hacemos, con lo que hablamos realmente. No se puede pensar en un creyente realmente que es santo y que está en una santidad progresiva, que todavía pueda decir o hable malas palabras. La Biblia nos manda que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice. O sea que realmente nuestra vida definitivamente tiene que estar de acuerdo ahora a la palabra del Señor. Como dije, la segunda, o sea, la santificación progresiva, está relacionado con nuestro comportamiento diario, con nuestra manera de vivir. El creyente realmente, como dije hace un momento, está obligado por la palabra de Dios, estamos obligados por la palabra del Señor a buscar la santificación en nuestra vida diaria. Aleluya. La Biblia dice en 2 de Corintios, en el capítulo número 7, en el verso 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Miren qué interesante es esto. Se llama al creyente debido a las promesas que Dios nos ha dado, a las promesas maravillosas que tenemos de Dios. Se le llama al creyente, o se nos llama, la palabra de Dios nos llama a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. En este pasaje que leíamos en el libro de Tesalonicenses, se nos manda definitivamente, dice, a que huyamos, dice, de todas esas cosas definitivamente que no son agradables delante de los ojos del Señor. Porque el Señor definitivamente nos ha llamado a santidad. También realmente la Biblia nos manda que tenemos que perfeccionar esta santidad, dice, en el temor a Dios. La santificación progresiva se da a lo largo de toda la vida del cristiano. Definitivamente. Y se le llama progresiva porque puede y debe mejorar. Definitivamente, puede y debe mejorar. La santificación progresiva se da a lo largo de toda la vida del creyente. Toda la vida. La vida del cristiano definitivamente es un proceso. Realmente no se es... ¿cómo se llama? Vamos a decirlo, no se llega a una santificación más o menos alta desde el primer día que creímos. Es algo que tenemos que buscar, es algo que hay cosas de las cuales tenemos que limpiarnos, hay cosas que tenemos que dejar, cosas que traíamos del mundo, pensamientos que traíamos del mundo, actividades que traíamos. Toda una serie de situaciones que definitivamente la palabra de Dios nos manda que tenemos que despojarnos. Es más, la palabra de Dios dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre, dice que está viciado, conforme a los deseos del error, dice que está viciado. Entonces la Biblia nos manda la palabra del Señor a que nos despojemos del viejo hombre, de la vieja criatura, y que nos vistamos del nuevo hombre, creado conforme a la voluntad de Dios. Como dije hace un momento, realmente la santificación progresiva se da a través de toda la vida del creyente, y se produce a través de la palabra de Dios, y se produce a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos santifica, el Espíritu de Dios nos santifica. Con respecto a la palabra de Dios, el Salmo 119, en el versículo número 9, dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta la da el mismo salmista, dice: con guardar tu palabra. En mi corazón, en el verso número 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Juan capítulo 17, verso 17 dice también: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
santificados a través de la palabra de Dios, guardados a través de la palabra del Señor, pero también la obra poderosa que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y ahí es donde cada uno de nosotros necesitamos ser sumisos, obedientes al Espíritu de Dios. Y la Biblia dice, Romanos 8:13 dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, ustedes morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. El Señor Jesucristo dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él los va a guiar hacia toda la verdad. Y es el Espíritu Santo el que nos guarda, es el Espíritu Santo el que nos protege, es el Espíritu Santo el que nos santifica, es el Espíritu Santo. Pero tenemos nosotros que definitivamente, en primer lugar, guardar mucho la palabra del Señor, ser obedientes a la palabra del Señor y santificarnos a través de ella. Tenemos también que ser obedientes al Espíritu de Dios. Tenemos que ser, sí, obedientes y sensibles a lo que el Espíritu de Dios quiere, hacia dónde el Espíritu de Dios quiere guiarnos. Y por último, hermanos, realmente es lo que la Biblia llama la santificación perfecta, la santificación final. Pero alguien podría preguntar qué sucede realmente si en mi vida cristiana yo no alcanzo a alcanzar esa santidad. ¿Qué pasa si yo peco, si yo ofendo a Dios? ¿Qué sucede si yo caigo en pecado? ¿Qué pasa? Definitivamente Dios espera que el creyente contribuya con la voluntad renovada que Él tiene, que se le ha otorgado en el nuevo nacimiento. Dios espera que nosotros nos esforcemos y nos sometamos tanto a la palabra de Dios como al Espíritu Santo. ¿Qué sucede si qué pasaría si esto no sucede? Si el creyente realmente se aparta de la voluntad del Señor. Si el creyente no aporta esta colaboración, Dios definitivamente ejecutará su disciplina sobre él. Hay algunas doctrinas que dicen de que si el creyente peca, ya no tiene más esperanza, ya no hay más arrepentimiento, que se perdió totalmente. Pero eso realmente no es lo que la Biblia realmente establece. Si el creyente peca, Dios va a ejecutar su disciplina en la vida del creyente. Hebreos capítulo 12, en el verso número 5, la palabra del Señor dice, y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? O sea que si el creyente no alcanza esa santificación que Dios espera de él, esa vida cerca de él, Dios definitivamente ejecutará su disciplina para traerlo nuevamente a sus caminos. Y por último, hermanos, la santificación, como decíamos, la santificación perfecta, puesto que en nuestra vida terrenal no podremos alcanzar el estado de perfección moral. Nadie, no hay ningún ser humano que en esta vida pueda alcanzar un estado de perfección moral. No lo hay, ni aun los hombres más grandes que se consideren en esta tierra. No hay nadie que pueda alcanzar una perfección moral. Todos tenemos nuestras flaquezas y continuaremos con nuestras flaquezas y nuestras debilidades debido a nuestra naturaleza humana que es débil. Sin embargo, cuando Cristo regrese para levantar a su iglesia, ejecutará en sus hijos la santificación perfecta y la santificación final. Esto se conoce como la glorificación de los creyentes.
bendita esperanza, esperanza maravillosa. Esta última etapa de la santificación se efectuará por obra enteramente divina, sin la participación de la voluntad humana. O sea que no tenemos definitivamente nada que aportar acá. Es Dios, es Jesucristo, cuando Él regrese por su iglesia, por su pueblo, que nos dará esa perfección que nosotros tanto anhelamos. Quiero terminar con 1 Corintios capítulo 15, verso 50, donde se nos habla, el apóstol Pablo nos habla de esa perfección que nosotros alcanzaremos cuando Cristo regrese. Pablo dice, pero esto digo, 1 Corintios 15, 50, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, con nuestra propia naturaleza no podremos entrar al reino de Dios. Y Pablo dice, ni la corrupción hereda la corrupción. Es imposible, definitivamente, que podamos entrar a la gloria de Dios con nuestra naturaleza imperfecta. Por lo tanto, Dios obrará en cada uno de nuestros cuerpos, en cada una de nuestras vidas. Y Pablo lo dice en el verso 51, dice aquí, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, ya no con el cuerpo de bajeza con el que murieron, con el cuerpo corrupto con el cual ellos murieron, sino se levantarán con cuerpos resucitados incorruptibles. Y nosotros, dice Pablo, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, esta naturaleza corrupta, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Bendito sea su nombre para siempre. Dios nos dará un cuerpo glorificado exactamente igual al de Jesucristo, un cuerpo perfecto, en donde alcanzaremos una perfección moral perfecta. Damos gracias al Señor, hermano, por esa esperanza de gloria. Sigamos, avancemos en nuestra vida cristiana. Mientras estamos en la tierra, continuemos, hermanos, con esa santificación progresiva. Perfeccionemos esa santidad en el temor a Dios, de no ofenderle, de no pecar contra Él, de guardar sus mandamientos, de ser guiados con el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu de Dios el que guíe y el que dirija cada una de nuestras vidas. Y que nuestras vidas sean agradables a Dios. Sometamos, hermanos, sometamos nuestras vidas a la voluntad y al poder del Espíritu Santo y al poder. Solamente para finalizar nuestro estudio en esta oportunidad, queremos hacer una oración final. Y queremos pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos fortalezca, que Él nos llene con su Espíritu Santo y que Él nos guíe a través de su palabra. Amén. Padre bueno, te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote toda tu bondad y todo tu amor hacia nuestras vidas. Gracias te damos, Señor amado, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos guías, nos diriges. Y a través de ella, Señor, tú nos santificas, nos apartas más para ti, Señor. Muchas gracias, Señor, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Pero también te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos has dado, porque a través de él, Señor, tú nos guías hacia toda la verdad. Te pedimos que en esta oportunidad tú fortalezcas cada una de nuestras vidas, que nos llenes con tu presencia, que nos llenes con tu poder, y que nos ayudes, Señor, siempre a hacer tu voluntad y a caminar en santidad y en pureza delante de ti, Padre. Muchas gracias, gracias.
Señor amado, en esta hora yo oro por todos mis hermanos. Te pido que los bendigas, que los guardes, que los protejas, que los libres de todo mal, Señor. Y que tu mano y tu misericordia estén llenando cada una de sus vidas. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos también, hermanos, antes de despedirnos en esta oportunidad, queremos hacer una oración. Siempre estamos orando por los enfermos, por aquellos que se sienten débiles, por los debilitados, por los que tienen cualquier necesidad. Vamos a hacer una oración. También siempre estamos orando por el gobierno, nuestro gobierno aquí en Australia. Y usted también puede orar por su gobierno en cualquier lugar donde usted se encuentre. No dejemos de orar por nuestros gobernantes para que sea el Señor el que les dé sabiduría y les ayude para traer bendición a sus pueblos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu amor y tu bendición. Te pedimos que tú, Señor, bendigas y sanes a aquellos que están enfermos, Señor. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador, que tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Padre, te pedimos en esta hora que tú extiendas tu mano poderosa y lleves sanidad a los enfermos, Señor. Bendícelos, levanta al enfermo, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Oramos por aquellos que se encuentran tristes, aquellos que están débiles. Te pedimos, Señor, que tú los llenes con tu Espíritu Santo y que tu gozo llene sus vidas, en sus corazones, que tu paz esté reinando en sus vidas, en sus hogares, Señor. Oramos también por aquellos que se encuentran débiles, que tu mano poderosa los sostenga y los fortalezca, Señor, poderosamente, Señor. Te pedimos también por los que están necesitados. Padre, te pedimos que tú abras las ventanas de los cielos y derrames tu bendición hasta que sobreabunde, Señor. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias y te pedimos en esta hora que tú bendigas al gobierno de Australia, Señor. Bendice a nuestro primer ministro, a todo su gabinete, a todo su gobierno. Dale sabiduría para que puedan tomar decisiones sabias, Señor. Oramos en esta oportunidad por nuestro gobierno aquí en Victoria. Te pedimos que tú bendigas al Premier, que le des sabiduría a todo su gabinete también, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégeles, oh Dios amado, y dales de tu sabiduría para que ellos puedan tomar decisiones sabias, Señor, que traigan bendición a este pueblo. Oramos, Dios amado, por los policías, por los médicos, por las enfermeras que están, Señor, en primera línea, que están luchando y salvando vidas. Te pedimos que tú los bendigas, que los guardes, que los fortalezcas, que les llenes de tu bendición, Señor amado. También en esta oportunidad, Padre amado, oramos por Israel. Te damos gracias por ese pueblo, porque a través de ellos tú nos has dado tu palabra. Te pedimos que tú los bendigas, que los guardes, que los protejas. Pero también te damos gracias porque a través de ellos tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias, Señor, gracias. Te pedimos que tú bendigas a este pueblo, que quites toda venda de sus ojos. Que tú, Señor, quites toda dureza de sus corazones y que ellos puedan recibirte y reconocer en ti, Señor, el único y verdadero Mesías, el Rey de Israel. Oramos por tu iglesia alrededor de todo el mundo, para que tú la bendigas, la guardes, especialmente, Señor amado, a tu iglesia que está siendo perseguida en diferentes países donde es prohibido predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas. Oramos por tu iglesia, Señor, alrededor de todo el mundo que está pasando por esta prueba, Señor. Te pedimos que tú los bendigas, que los guardes y que los protejas. Bendice también a tus siervos. Bendícelos, Señor, a tus siervos, pastores, ministros, líderes. Señor amado, guárdalos y protégelos. Sosténlos con tu mano de poder. Suple todas sus necesidades, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias y te pedimos una bendición para sus vidas. Gracias, oh Dios amado. Oramos en esta hora por aquellos que aún no te han recibido como su suficiente Salvador, Señor. Te pedimos que tú toques sus corazones, que tú toques sus vidas. Señor, que ellos puedan reconocerte y recibirte como el único y suficiente Salvador. Señor, toca sus corazones, toca sus vidas a través de tu Espíritu Santo. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Solamente estamos invitándoles para el siguiente mensaje de este domingo.
Queríamos decirles, hermanos, que realmente teníamos ya todo programado para este domingo, comenzar ya acá en la iglesia nuestra primera reunión, después de casi 3 meses de no tener una reunión. Sin embargo, hermanos, debido al incremento de personas que han sido infectadas con el virus, el gobierno de aquí de Victoria ha decidido posponer el abrir los lugares de centros de adoración a más de 50 personas o a 50 personas. Ha decidido hacerlo hasta el 12 de julio. Así es que con la ayuda del Señor, hermanos, a partir del 12 de julio estaremos dándoles más información a todos ustedes también cuando tendremos nuestra primera reunión en este lugar. Así es que estamos todos pendientes, hermanos. Yo sé, ya no nos aguantamos por querer alabar y glorificar al Señor juntos una vez más. Y solamente les pedimos un poco de paciencia y sigamos orando, hermanos, para que el Señor nos abra ese camino y podamos una vez más estar juntos para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Solamente también agradecerles y felicitar a los hermanos que siguen colaborando y enviando su ayuda de víveres para todos aquellos jóvenes que tienen necesidad, especialmente aquí en este lugar. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, Dios les proteja. Reciban un saludo, nuestra hermana Griselda. Dios les bendiga, hermanos, y no se olviden de estar siempre orando por cada uno de nosotros, hermanos. Así como nosotros oramos por ustedes, no se olviden de orar por sus servidores acá, hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios los bendiga, hermanos. Maranata.